Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Denise Magdaleno y hoy vamos a hablar de un tema que sé que les interesa mucho. Voy a hablar de la pastilla de emergencia o del día siguiente. Bueno, para hablar de la pastilla de emergencia tenemos que conocer nuestro ciclo. Si no somos como predecibles, si tenemos ciclos muy irregulares, va a ser un poco más complicado decidir cuándo sí y cuándo no está indicado tomar la pastilla. Siempre le digo a mis pacientes que esto se llama pastilla de emergencia porque realmente no puede ser un método anticonceptivo que tú utilices frecuentemente. Eso es muy importante que lo sepas. Se llama de emergencia y una emergencia para mí sería, por ejemplo, que tuviste relaciones en tus días fértiles, pero que utilizaste condón y se rompió y bueno, cosas que no dependen de ti, está justificado utilizarla. O de plano a todas las pacientes que vienen después de una violación, por ejemplo, que las vemos en el servicio de urgencias, pues se les da la pastilla. Ese tipo de casos no debería ser un método que por comodidad utilices frecuentemente. Ese es el punto que quiero dejar bien claro desde el principio. Ahora, hay casos en los que se puede utilizar, tampoco es que sea venenosa o algo por el estilo, pero sí tienes que saber que es una bomba de hormonas pequeñita que aunque sea la presentación de una pastilla única o de dos pastillitas, te va a ocasionar efectos secundarios. Entonces, tienes que conocer tu ciclo. Un ciclo normal promedio es de 28 días. Sabemos que la ovulación viene a la mitad del ciclo, o sea en tu día 14. ¿Qué quiere decir? Que tu semana de fertilidad va de unos 2 o 3 días antes del día 14 a 2 o 3 días después del día 14. Esa semana es cuando tienes que tener más cuidado. Hay casos muy especiales en los que las pacientes a veces no ovulan un poquito antes o un poquito después, pudiera pasar. Pero bueno, en general, esta es la semana que tú tienes que cuidar muy bien, ¿ok? Entonces, si tú tienes relaciones sin protección, o hay una eyaculación, o hay una violación, o lo que tú quieras en esa semana de fertilidad, está indicado que te tomes la pastilla de emergencia. Si fue antes de esta fecha, quiere decir durante tu menstruación o inmediatamente después de haber menstruado, realmente las posibilidades de embarazo son muy bajas y no debería ser necesario tomar esa pastilla. Si tú la tomas en ese momento, se te va a adelantar tu menstruación, vas a tener un sangradito por deprivación, así le llamamos, antes de tiempo. Si tú la tomas después, quiere decir después de que ya pasó tu semana de fertilidad, de ovulación y todo eso, ya estás a punto de volver a menstruar, puedes tener un retraso en tu menstruación. Y entonces aquí es donde viene el problema, que si lo toman muchísimo, después vienen asustadas porque tuvieron relaciones, consideran día de riesgo, tomaron una pastilla o dos o no lo sé, y resulta que no les ha bajado, pues puede ser efecto secundario de la misma pastilla. Y así como con todas las hormonas puedes tener dolor de cabeza, náusea, malestar general, generalmente por un día. Cuando te mueve tu ciclo menstrual, ese efecto puede durar 1 o 2 meses, que te vuelvas un poco irregular, y eso es algo esperado después de tomar la pastilla, por eso hay que usarla lo menos posible. Hablando un poquito de efectividad de la pastilla, pues tú sabes que tienes 72 horas para tomarla, pero entre más pronto la tomes pegadito al día de riesgo, va a ser más efectivo. Por ejemplo, si tú la tomas inmediatamente después de tener relaciones, puedes llegar a un 95-97% de efectividad. Si tú la tomas 24 a 48 horas después, eso puede bajar al 88%. Y si ya la tomas casi 72 horas después, la efectividad puede ser hasta de un 60%. Entonces, si la necesitas y solo si la necesitas, aprende a utilizarla bien. Saludos.